Bien. Bueno, volvimos. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Bueno, vamos a esperar que de a poquito se vayan conectando. Ahí ya lo ve el doctor Leonel Delgado que está conectando, que está conectado, perdón. Así que de a poco, mientras tanto, se van uniendo. Bueno, volvimos. Bueno, mientras tanto, voy a ir mandándole la solicitud al doctor, que esté todo bien el tema de la conexión y ya vamos a arrancar. Hay un saludo grande al doctor David Duarte, que lo veo conectado. A Maxi Mujica también. Bien, vamos a ver. Si Leonel me puedes poner por las dudas un ERI o algo para que sea más fácil para mandar la solicitud. Siempre es un tema. Acá está. Ahí, hola, Ahora sí, Elizabeth. perfecto. Se ve todo bien. Bueno, me Yo me alegro. veo como muy blanca, no sé qué me pasa. Y quizás por el Parezco una muñeca. momento, No, por la luz, ¿no? Parece no, una. ¿Viste? Parece esas muñecas de porcelana, ¿viste? Blancas que se gustan ahí, pero me veo muy rara. ¿Viste? Capaz que debe ser por las luces del me coso, pero parece bueno. que yo justo Sí, arriba. Me dijeron, Elizabeth, ¿qué te hiciste en la cara? Tenés como una cara blanca, ¿viste? Si te pusiste esa muy cosa. Perdón mis interrupciones, pero es la verdad, no sé, hasta yo misma. Tranquila, soy yo, ¿eh? Es la luz, Sos vos, ¿sí? Es la luz. Bueno, ahí veo que se van uniendo, mientras tanto. Bueno, Leonel, ahí hoy tenemos una charla, bueno, de proceso laboral en Nación y Provincia. Sabemos que, bueno, el tiempo, una horita, en el caso de que no llegamos a dar, obviamente, la gran cantidad de la temática en general, porque es bastante. Como yo siempre digo, bueno, haremos un continuará y seguiremos lo que no se aborde en el día de hoy, en esta hora, se abordará en otro momento. Bien. perfecto, perfecto. Bueno, más que nada, vamos a ir arrancando vos Leonel, llevas el timón de esta cuestión, y después también nos vas a Sí. estar comentando sobre también el tema del famoso ciclo electrónico, que si bien muchos colegas conocen cómo es, pero bueno, me parece importante también para los que recién arrancan cómo se está manejando todo esto en el hábito de capital, ¿no? Perfecto, perfecto. Sí, sí, sí. Bueno, hay muchas consideraciones importantes. Vamos a tratar de ser concisos para llegar a todo y vamos a dar 10 minutos al final para que podamos contestar las preguntas. ¿Sí? Vamos a ir respondiendo, así que vayan guardándoselas más que nada para poder leerlas todas y no se van a ir pasando. Eh, Bien. Así que bueno, si te parece bien, Elizabeth, vamos con ¿Sí? la primera cuestión. A ver, en principio, ¿no? O sea, esto es una si bien es una gran pregunta, pero bueno, entiendo que se puede ir explicando de a poco. ¿Cuáles son las diferencias más importantes entre el proceso laboral de Nación y Provincia de Buenos Aires? Bien, esa pregunta me parece importante, voy a destacar algunos puntos más importantes para que ustedes tengan en cuenta, ¿no? Yo generalmente cuando hablo en el ámbito de nación, me refiero, ámbito nacional, tengan en cuenta que ustedes lo van a tener siempre, tengan la ley, que es nosotros le decimos la LO, la ley 18345, y por otro lado, en lo que es en la provincia de Buenos Aires, para saber también lo que es el marco normativo, va a estar regulado toda la parte del procedimiento por la ley 11.653 que tuvo una reforma con la ley 15.057 que no se está aplicando dicha ley con la excepción del artículo 2J. Sí, esa sería la excepción, que bueno, ya cualquier cosa después lo abordaré, pero más que nada para que tengan en cuenta las normas que van a regular la parte de lo que se refiere al procedimiento, tanto en Nación como en la provincia de Buenos Aires. Bueno, con respecto al ámbito de nación, hay algo que sí me parece importante que tengamos que tener en cuenta, que tenemos un SECLO, el servicio famoso de conciliación obligatoria, por lo cual en el ámbito de la provincia de Buenos Aires no tenemos un SECLO, es decir, que no tenemos una instancia administrativa previa que el trabajador tenga que agotar para ir a la justicia, ¿sí? Dejando de lado todo lo que tenga que ver con ley de riesgo de trabajo, que eso es otra cuestión distinta. En la provincia que si se trata de reclamos que tengan que ver con accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, accidentes sin itinerares, obviamente que en provincia van a tener que agotar la instancia mediante las llamadas comisiones médicas y más aún con el fallo Marchetti de la Suprema Corte, donde ratifica la validez de estos tribunales administrativos, que digo yo, que son de dudosa constitucionalidad. Ahora bien, entonces, en Capital debemos agotar esta instancia a través del SECLO. Algo importante es que el SECLO no fija competencias. Yo generalmente nunca
inicio un trámite, creo que recuerdo una sola vez que haya iniciado digamos, un reclamo en el Ministerio de Trabajo, teniendo en cuenta, como volví a repetir, que es optativo en provincia. Es decir, si el trabajador quiere, pasa, no es algo algo obligatorio. Considero que el Ministerio de Trabajo está bueno para poder de alguna manera materializar o llevar adelante un acuerdo. Cuando el trabajador y el empleador quieren formalizar un acuerdo, me parece que está bien. Ahora, para una cuestión, para un contradictorio, realmente no le veo al Ministerio de Trabajo realmente, digamos, que vayan a perder un tiempo ahí. En todo caso, siempre con Leonel hablamos de este tema de que ustedes pueden pedir igual un ciclo, un turno, por más que la competencia le dé todo Provincia de Buenos Aires. Sabemos que la competencia está determinada tanto por o sea, la LST, las leyes procedimentales que estuve nombrando, por el domicilio del demandado, el lugar de trabajo y el lugar de celebración del contrato de trabajo. Si a ustedes eso todo le da Provincia de Buenos Aires, no significa que ustedes pueden tranquilamente iniciar un ciclo en capital, porque esto la jurisprudencia inclusive lo ha resuelto en cuanto a que el ciclo no fija una competencia. Y lo bueno que tenemos en el servicio de conciliación obligatoria que homologa. Entonces, tiene el mismo efecto de una sentencia, carácter de cosa juzgada, lo cual en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, esos acuerdos solamente se van a registrar, ¿sí? No se van a homologar. Ahora bien, esa sería una de las diferencias importantes para resaltar. En la provincia de Buenos Aires hubo un proyecto que se quiso materializar al estilo CECLO, tratar de trasladar en la provincia un CECLO llamado ICLO, que no funcionó. Y bueno, ese sería, digamos, el escenario en cuanto a una diferencia fundamental. Por otro lado, algo que también quiero recalcar importante, que tengan en cuenta que el procedimiento laboral en el ámbito nacional es muy parecido a un procedimiento ordinario, más escriturario, escrito, y por otro lado, en el ámbito de la provincia, no es un procedimiento ordinario y tiene una característica fundamental, el tema de la famosa oralidad, porque tenemos la llamada vista de causa, que ya vamos a ver qué es la famosa vista de causa, pero para adelantarles, va a ser, digamos, esta audiencia, ¿sí? Obviamente en donde se le va a tomar declaración a los testigos, se va a tomar la prueba confesional, las posiciones, y también puede declarar inclusive hasta los propios peritos, contable o perito médico, de acuerdo a que se trate la demanda en sí, ¿no? Bien, eso son algunos rasgos que quiero mencionar. Después, recordemos que en el ámbito de capital tenemos 80 juzgados laborales, ¿sí? De instancia única, y tenemos las 10 salas departamentales, ¿bien? En el ámbito de la provincia de Buenos Aires no tenemos juzgado de instancia única por el momento, tenemos tribunales de trabajo colegiados, ¿sí? Y en todo caso no tenemos un recurso de apelación. Yo no puedo ir a apelar, como tendríamos en capital para ir a apelar a la Cámara. Tenemos en todo caso recursos extraordinarios que los tiene que resolver en definitiva el máximo tribunal, que es la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Lo cual, muchos me van a decir, doctora, está bien lo que usted está diciendo, pero bueno, la ley 15.057 introdujo un cambio fundamental que es en base a la estructura. Lo que hace es diseñar un organigrama muy similar en el ámbito nacional de tener juzgado de instancia única, y por otro lado, cámaras departamentales. Lamentablemente, la ley 15.057, que debió, de alguna manera, empezar a ser operativa, o sea, aplicarse esa ley a partir del año pasado, hablo de febrero del 2020, no ocurrió porque la Suprema Corte de la provincia dictó una resolución por la cual suspende la aplicación de esta ley hasta tanto se creen estas salas departamentales, lo cual le da un lapso de 5 años para que se creen la misma. Ahora bien, yo una mini crítica y le voy a pasar ya al doctor Leonel Delgado para que pueda comentarles todo de cómo está funcionando el CECLO, ¿sí? A la hora de pedir un CECLO, cómo se están materializando las homologaciones. Quiero mencionarles que con respecto a la nueva ley procedimental, la 15.057, bien se podía haber aplicado un 80% de la misma, porque un 20 es lo que yo no podía aplicar. ¿Qué es lo que no puedo aplicar? Claramente el recurso de apelación, porque no, las salas departamentales hasta tanto se creen y sabemos que eso implica gastos, erogaciones, que todavía claramente la justicia no se acopla a esta cuestión, falta, hay mucho. Pero el 80% restante de la ley claramente bien podría ser operativa. Y por otro lado, ustedes tienen que tener en cuenta que no puedo yo entender como una resolución de la Suprema Corte está por encima de una ley, ¿sí? O sea, estamos a la inversa, la pirámide de Kelsen está invertida, y la realidad es que esta nueva ley que tenemos en la provincia de Buenos Aires, que nosotros tenemos que familiarizarnos, esta 15.057, tiene cambios muy positivos, trae aparejado cambios buenos. Uno de ellos, por ejemplo,
también es el tema de la famosa prueba digital, que también lo puse como un punto importante dentro de la temática a abordar en el día de hoy. ¿Y por qué hablo de la prueba digital? Ustedes ven, si ustedes anotan en el artículo 47 y 48, recepta la prueba digital. Y usted dice, bueno, la prueba digital es lo que hoy nos movemos todos desde ese lado, ¿sí? De los WhatsApp, correos electrónicos y demás. Lo cierto es que los tribunales de trabajo son bastante reticentes cuando uno quiere pedir este artículo 47, la famosa prueba digital, muchos se inclinan en este punto de no otorgar. Y hay algunos tribunales que son un poco más flexibles, como que las aguas están un poco divididas en base a lo que yo estoy mencionando, de que muchos entienden que la ley realmente tiene que, es operativa y no puede estar una resolución por encima de la misma, ¿no? El único que se aplica, dije que era el 2J, que es lo referente a la revisión de las resoluciones que emanen de las comisiones jurisdiccionales, que eso sí es de aplicación inmediata, que va por una acción ordinaria autónoma, 2J. Esa sería la excepción, ¿no? El tema del 47, y ya le voy a pasar la palabra al doctor Leonel Delgado por el tema del tiempo, me parece importante porque receta el tema de poder que nosotros podamos solicitar una prueba anticipada de medios tecnológicos y digitales, ¿sí? O sea, una prueba anticipada, me imagino en un caso, por ejemplo, una relación en negro, donde muchas veces eso se ve plasmado en WhatsApp, ¿no? Puede ocurrir, Leonel, una relación, me pongo a pensar, donde el típico, digamos, comunicación que uno tiene entre el trabajador con el empleador, donde le dice, mira, mañana nos vemos a tal horario, y eso yo lo podría tranquilamente aportar, si WhatsApp esas capturas, las podría certificar por un notario o lo que fuere, lo podría incorporar, o podría pedir esa prueba anticipada porque también tengo que tener en cuenta que hay elementos que se pueden borrar, ¿sí? Que el empleador maliciosamente lo puede hacer, un correo electrónico que maneja la empresa también lo puede dar de baja, entonces yo podría pedir una prueba anticipada. Me parece importante todo esto, o sea, la ley en cierta forma como yo siempre digo, la ley tiene que ir detrás de los hechos, y eso es lo que hizo la ley 15.057, por eso receptó y recopiló toda esta nueva situación que estamos hoy por hoy viviendo con todos los avances tecnológicos. Después, por otro lado, el 47 habla de que también mediante petición fundada, se puede, nosotros podemos pedir el secuestro del hardware y del software. Hardware, ya sea en este caso una notebook, la computadora, el celular, software, el programa, el dispositivo que de alguna manera uno quiera, siempre aclaro, petición fundada, siempre que, aclara el 47, siempre que el perito no pueda realizar una copia, ¿bien? Esto obviamente va a dar mucho que hablar, porque muchos van a decir, bueno, doctor, acá, bueno, un juez laboral que ordena un secuestro del hardware o del software, no estaría violentando la defensa, esto del tema del derecho a la propiedad, van a venir con muchas cuestiones, la defensa en juicio, eso va a ser, es un artículo bastante cuestionado, pero está en la norma, ¿no? Por otro lado, dice que el juez, si nosotros con esta petición fundada y solicitamos digamos, que se pueda de alguna manera secuestrar ese hardware o software que consideramos que es relevante para poder probar lo que tengamos que probar en definitiva, dice que el juez si lo deniega, tiene que fundamentar por qué rechaza el mismo, ¿no? Bueno, todo esto que estoy mencionando hay que peticionarlo. Hay muchos abogados que yo he hablado con colegas que dicen, yo doctora lo estoy pidiendo, y bueno, después en definitiva, bueno, serán los tribunales de trabajo, los distintos departamentos judiciales los que van a resolver. Por ejemplo, el Tribunal de Trabajo 2 de La Plata, el doctor Orsini, es un tribunal muy innovador, que yo me saco el sombrero, porque, es más, inclusive ustedes saben que, brevemente lo digo, la ley en este caso lo que se refiere a obrero de construcción, de cese laboral. O sea, el trabajador cobra un fondo de cese, no cobra antigüedad, preaviso e integración del despido. Tiene un fondo precario. Y sin embargo, lo que hizo este Tribunal de Trabajo, muy bueno, el doctor Rossini declaró inconstitucional lo referente a la regulación del fondo de cese laboral y dio lugar a que de alguna manera se le pague al actor la indemnización del 245, el preaviso, la integración del mes de despido y toda la liquidación conforme a la ley de contrato de trabajo, y hasta dio lugar a la procedencia de la ley 25.323. Es una causa que está obviamente a resolver en la Suprema Corte para que quede firme, pero me refiero que si uno peticiona, acá hubo un letrado que cuestionó esta cuestión, y bueno, vemos cómo los tribunales también van receptando, pero nosotros también tenemos que pedir principio de congruencia, ¿no? Y así también hay otros, muchos más tribunales, que no voy a ponerme a nombrar cada uno, pero para que ustedes puedan entender lo importante es que nosotros también podamos pedir. Después, en definitiva, lo resolverán los jueces. Bueno, Leonel, más que nada, contamos a los colegas cómo se está manejando el tema de hoy, el SECLO electrónico, cómo es para poder pedir una audiencia a SECLO, cómo se formaliza todo lo que es la homologación. Bien, bien. Bueno, es muy importante saber, como explicabas vos antes, que esto se puede dar tanto para situaciones, ¿no? Para casos que se den dentro del ámbito de la capital federal, como también
para provincia de Buenos Aires, o sea que no obsta que se dé la relación de trabajo dentro de la provincia de Buenos Aires, así también se puede trabajar a través del ciclo, porque justamente tiene esto, ¿no? Particularmente el ciclo no fija competencias, se puede llegar a un acuerdo homologable también, o sea, tanto para, esto le puede servir, por supuesto, a un empleador, digamos, ¿no? O sea, más que pasar a un ministerio, por un ministerio de trabajo que solamente registra. Hoy en día, para llevar adelante el procedimiento en el SECLO, ¿sí? Una vez realizado el intercambio telegráfico, por supuesto, Leonel, debería... te interrumpo un poquito además. Dice los colegas que se te escucha un poco Trabajo, bajo. volvamos, Algún, bueno, a no te ver, por la duda. escucho, bueno, a ver, vamos a tratar de hablar Ahí un sí. poquito más fuerte. A ver, ¿ahí se escucha un poquito más fuerte? Bueno, Sí. bárbaro. Bueno, en lo que estaba diciendo justamente, que con respecto al SECLO, para o sea, para llevar adelante una petición ante el SECLO, por lo menos nosotros lo trabajamos siempre previo a un intercambio telegráfico, ¿no? Por supuesto. Una vez ya dadas las cuestiones y cerrado el intercambio, se puede solicitar un turno. Hoy es todo online, ¿sí? Ingresan a lo que es Portal de Abogados, que es un sitio del Ministerio de Trabajo, donde van a cargar allí los datos del trabajador completos, donde siempre van a tener que volcar los datos personales, ya viene dentro de una base de datos, por lo que ya una vez que ponen el quill del trabajador le va dando la información, van completando fecha de ingreso, el monto a reclamar también, la fecha del distracto. Luego, los datos del empleador, es importante saber que también se puede hacer a más de un empleador, ¿está bien? Una vez que ya tienen registrado toda esta información, ¿sí? Lo que van a hacer es van a subir, o el poder que tengan a través de que les haya brindado el trabajador, o solamente con el DNI en PDF, y a sorteo, la verdad que es muy rápido el sorteo, ¿sí? Supongan que dentro de las 24 horas ya tienen un turno, ¿sí? Van a poder consolidar un turno con un conciliador laboral a sorteo justamente del Ministerio de Trabajo. Una vez que tengan el turno, directamente le van a fijar una fecha de audiencia, fecha y hora, y hoy en día es todo virtual, justamente, o sea, no nos estamos presentando a llevar adelante ningún tipo de audiencia de conciliación, por lo que le van a enviar a su correo electrónico, seguramente 48 horas antes, y si no les recomiendo que se contacten con el conciliador previo, porque acá vienen las cuestiones, si bien es virtual, cada conciliador tiene su forma de llevarlo adelante. Muchos utilizan la plataforma Webex, donde les envían un link y directamente usted no tiene que descargar nada. Otros lo hacen a través del Zoom, ¿sí? Donde también le envían un link para ingresar. Otros también hacen a través de llamadas de video WhatsApp. Por eso le digo, es muy amplio esto, por lo que es conveniente para no esperar hasta último momento que le llegue un mail que quizás no le llega y termina diciendo al conciliador, no doctor, yo los voy a llamar a través de WhatsApp, y en definitiva también para avisarle con antelación al trabajador. Esta audiencia se lleva adelante como si fuese una audiencia presencial, en donde primero se encuentran las partes con sus letrados, y luego de eso, obviamente que también se pueden hacer algún retiro cuando se tiene que hablar entre los letrados, o bien entre solamente con la parte. Bueno, generalmente se trata de buscar este acuerdo en una sola audiencia, muchas veces se envía luego de la primera audiencia y de presentadas las cuestiones, hay que hacer un envío de una liquidación, ¿sí? Esta liquidación, donde van a constar todos los rubros para hacerle llegar a la contraparte, y se fija una nueva fecha de audiencia. Generalmente la fecha, desde el día que ustedes solicitan SECLO, ¿sí? Desde el día mismo, por ejemplo, si es día hoy 9, por ejemplo, nosotros solicitamos SECLO hoy, ya nos dieron turno para el 8 de abril, por ejemplo. Están más o menos en un promedio de 30 días, ¿sí? 30 días corridos ya se puede tener en consideración una fecha de audiencia SECLO. Me parece que es bastante bueno el tiempo, ya que cuando arrancamos luego de la feria y demás, y antes en el año pasado, bueno, eran un poco más largos los tiempos, así que hoy en día ya están estableciendo más o menos unos 30 días. Después de celebrada la primera audiencia, se fija otra, obviamente dependiendo de la agenda del conciliador, pero no deberían superar los 10 días más o menos, o 15 días para poder llevar adelante la nueva audiencia. Bien. Llevado adelante las audiencias y de haber un acuerdo, ¿no? O sea, por supuesto,
pasa lo que es a una audiencia de firma, o muchas veces, si ya vamos a la segunda audiencia con algo ya arreglado, combinado con las contrapartes, lo hacemos saber al conciliador antes de que se celebre la segunda audiencia, y esa misma audiencia se utiliza como una audiencia donde se firma, ¿no? El conciliador lo que hace es redacta un acta, ¿sí? Donde va a poner las particularidades del acuerdo, ¿sí? Cuáles son las partes, cuál es el monto acordado, cuál es el plazo, la forma de pago, la modalidad y demás, les hace llegar eso a cada una de las partes, y en vivo, o sea, a través de la cámara, en esa misma audiencia, impreso siempre el convenio, ¿sí? O sea, el acta, van a tener que firmarlo adelante de la cámara. Justamente ahí el conciliador les dice, bueno, a ver, muéstreme acá, muéstreme la firma, firme. En definitiva, todo eso queda grabado también, ¿no? O sea, por eso lo que hace el conciliador es tratar de mostrar, para darle este marco de legalidad lo máximo posible en esta cuestión de virtualidad, digamos. Por eso también lo que se pide es que se muestre las firmas. Luego de eso pasa a homologación, ¿sí? En donde generalmente la mayoría de los casos se homologan rápido, ¿sí? Pueden tener observaciones, por supuesto que pueden tener observaciones, pero la mayoría de los casos se están homologando a razón de, y en promedio entre 15 y 20 días ya surgen las homologaciones, ¿sí? No obsta de que haya observaciones, por eso también es importante, una vez que se celebre el acuerdo, conversar antes de firmar con el conciliador para revisar absolutamente todo, porque hay criterios, ¿sí? Hay criterios que tiene el Ministerio de Trabajo para homologar, por supuesto, en busca de la protección del trabajador, de que no se vulneren sus derechos. Por eso también hay criterios que tienen que conversar con el trabajador, que más o menos es una cuenta de lo que es la liquidación de los rubros 245, 233, 232 y sus incidencias, digamos, en un 70%, considerando la doble también. La doble indemnización del DNU 3419. Pero bueno, no nos vamos a meter en eso. Pero sí lo que tenemos que entender es que les recomiendo que hablen con el conciliador antes de firmar un acuerdo, porque uno dice, bueno, ya está, ya tengo el acuerdo, ya me van a dar, el trabajador está de acuerdo con lo que va a percibir, si arreglan en alguna cuota también está de acuerdo y demás, y después, bueno, surge estas complicaciones que a veces son bastante difíciles de llevar adelante si no contamos, digamos, con un buen reflejo del conciliador también y de nuestra parte por eso. Generalmente se homologan rápido, pero revísenlo antes de firmar. Bien. Una vez que se homologa directamente, ya pasa a la cuestión, digamos, a percibirse, digamos, lo que se había acordado, y a partir de ahí, bueno, no hay mucho más con respecto a el SECLO. Acá están haciendo una pregunta que voy a aprovechar, no sé si responder Ahí con te con respecto a lo pregunta Claudio si en el SECLO se negocia toda la liquidación, o sea, doble indemnización y multas. sí, no me quería meter con las preguntas, pero justamente iba a hablar de eso, ¿no? O sea, con respecto a lo que es Claro, como estamos justo en el tema. sí, por eso. Lo quería, a ver, las multas, la verdad que hay consideraciones que son materias de prueba, ¿no? O sea, todo lo que va a llevar a probanza, generalmente no se negocia en el SECLO, ¿no? O sea, lo que tratamos de hacer es hacer una liquidación separada de las multas, separada de la doble, ¿sí? Para entender cuáles son los rubros, pueden considerar llamados, algunos doctrineros lo llaman puros, cuáles son los rubros que marcaré, que esto es antigüedad, es en los meses de preaviso, depende del tiempo de trabajo, ¿no? O sea, es un mes de preaviso para trabajadores con menos de 5 años y 2 meses de preaviso para trabajadores que tengan una relación laboral de más de 5 años. Y también, bueno, la integración, o sea, el mes en curso, el mes que estuvo trabajando, que fue el distracto, ese mes completo también, con los proporcionales de vacaciones, con los proporcionales de aguinaldo, y todas las incidencias también. Es eso generalmente lo que se lleva a negociar, lo que se puede llegar a acordar en SECLO. Obviamente que las liquidaciones van a dar muy, muy por arriba si tenemos en cuenta las multas, si tenemos en cuenta también la entrega de los certificados del artículo 80, y demás consideraciones como diferencias de salarios. Por eso, esas cuestiones que son más de por sí de prueba, que se pueden ver ya en una instancia, en sede judicial, generalmente se dejan por fuera, no se negocian.
Así que Leonel, bueno, vos sos un, sí, Leonel, te digo una cosa, vos sos un muy buen negociador y esto en el ciclo me refiero, sobre todas las cosas. Por ejemplo, la mayoría de los ciclos se presenta siempre el doctor Leonel Legado, sabe si tiene buen espíritu de negociación, ¿no? También, y demás. Pero lo que te quiero, más que nada, para que los colegas lo tengan presente, ¿no? Cuando vos dijiste el tema de la liquidación, ¿sí? Para la liquidación que nosotros le decimos la pura, los rubros que siempre indiscutible que se pagan, la antigüedad, sí, previso, intención, días trabajados, sacas, vacaciones proporcionales, el SAC proporcional, recuerden que las incidencias del SAC por el fallo Tulusay, en Capital no tenemos incidencia del SAC, solamente en la provincia de Buenos Aires podemos pedir el SAC sobre antigüedad, SAC sobre preaviso, porque en Capital no nos van a directamente improcedente. Ahora, lo que vos recomendás al momento cuando en este caso, uno tiene que remitirle digamos, al requerido, que sería en este caso el demandado, me refiero, le remitís las dos liquidaciones, o sea, la liquidación pura y la liquidación con multas para que la evalúe, digamos, como para ejercer, claro, digamos, para que sepa, digamos, de alguna manera cómo va a estar la cancha marcada en el caso de que no se arregle el exactamente. acuerdo, ¿no? Mm. Claro, bueno, sí, o sea, se remite a la liquidación completa, ¿no? O sea, nosotros particularmente tenemos un formato en donde el estudio, donde las liquidaciones que enviamos están separadas, ¿no? O sea, para que se puedan percibir bien de cuál es la liquidación pura, digamos, y cuál es el efecto de las multas, o sea, cuánto suman las multas, ¿no? Con las multas junto con el certificado del artículo 80, con el certificado del artículo 80 y junto con la doble indemnización. Y acá, a ver, en principio lo que yo recomiendo, digamos, es saber esperar, ¿no? O sea, porque en toda negociación siempre, por supuesto que son dos lados opuestos y todos van a buscar su mayor beneficio. Nosotros representamos derechos y por ende también uno se pone en el lugar de trabajador y trata de sacar el mayor beneficio posible. Generalmente nosotros hacemos parte trabajadora, entonces de esta manera lo que buscamos es la protección máxima de los derechos. Y también acá hay una realidad, Eli, que te tengo que comentar, o sea, el trabajador tiene la última palabra, ¿no? Y como le digo al trabajador, uno tiene que mirar por la ventana lo que está pasando, ¿no? O sea, tiene que mirar el contexto, ¿no? Porque hay épocas donde se puede negociar a la alta y hay épocas también es donde las empresas quizás están mucho más complicadas para pagar. Entonces también uno tiene que estar viendo lo que va pasando, ¿no? O sea, porque no puede ser reacio de eso. De todas maneras, siempre y por estilo, nosotros lo que hacemos es asesoramos, pero la última palabra, o sea, no insistimos al trabajador a que acuerde en el buen sentido, ¿no? O sea, no buscamos por encima del beneficio del trabajador nuestro beneficio. Y eso es una cuestión muy importante, porque también uno, imagínense al trabajador que tiene tantos años de trabajo, tanto esfuerzo, tanto ha querido esa empresa y de repente la empresa te dice, no, no estás más. Ya de repente no sos esencial para la empresa, más allá de si es hoy en día si se permite o no se permite con los DNU, digamos, estamos haciendo de laboratorio, ¿no? O sea, una conjetura. Entonces, también hay que entender las emociones del trabajador para no arrojarlo a agarrar esto porque si no, no agarrás más o porque la empresa está en quiebra. No, al contrario, hay que darle tranquilidad al trabajador y uno también tiene que trabajar con tranquilidad. Y con respecto a los montos, bueno, yo me baso principalmente también en los criterios del Ministerio de Trabajo, o sea, hay ciertos parámetros, ¿no? O sea, que da el Ministerio de Trabajo para homologar, entonces no vamos por debajo de eso. La verdad que entendemos, digamos, que la circunstancia tiene que ser, porque todo es acomodable, el conciliador te dice, bueno, vemos el recibo, a ver, el conciliador de alguna manera te ayuda a acomodarlo si tenés que cerrar, pero tratamos de manejar un criterio estable en donde siempre sea en beneficio del trabajador. Y en el medio de la negociación, bueno, hay que esperar, o sea, cuando uno negocia con una empresa, también tiene que ver quién es la empresa, yo estudio la empresa, qué tipo de créditos tiene, a ver, hay información financiera que está dentro de lo que es el Banco Central, entonces la cantidad qué plantilla de empleados tiene, cuál es su actividad, uno va tomando ciertos reflejos, digamos, con el tiempo y va aprendiendo también a quién está del otro lado y bueno, y a partir de ahí lo ves. Y sobre todo No, esperar, ¿no? exacto, me parece que el século también muchas veces, en el ámbito de nación hay que decir la realidad que la justicia laboral está muy lenta, y eso nosotros siempre se lo decimos al trabajador, de alguna forma decirle las cosas como está el marco actual, ¿no? ¿Cómo Porque es? realmente Sí, escapan a nosotros. Por ejemplo, nosotros tenemos muchos expedientes con el doctor que hemos iniciado que
todavía no tienen ni siquiera un despacho para correr un traslado porque todavía la justicia laboral en Nación no sabe cómo va a solucionar esta cuestión, ¿sí? Son, creo que muy pocos los juzgados que han dado lugar a correr un traslado por carta documento. Entonces, también le explicamos cómo está la situación, me parece que nosotros tenemos que de alguna manera explicar esto al trabajador, que en caso obviamente de no llegar a un acuerdo, porque la palabra, como bien lo dijo el doctor, lo tiene el trabajador la última palabra, pero sí es que obviamente tendrá que entender que los tiempos de la justicia, especialmente en el ámbito de nación, son bastante complicados y difíciles, ¿sí? O sea, llevan su tiempo, si un juicio laboral estaba tardando 4 años, no me quiero imaginar ahora. Entonces, Bueno, esas cuestiones eso es lo que... siempre se lo informamos por una cuestión, obviamente, de responsabilidad que tiene el abogado, ¿no? Porque no es venderle un espejito de color y decirle, mira, vamos a meter la demanda y vas a tener sentencia rápido, porque sería claramente una mentira. Nos manejamos con una responsabilidad en estas cuestiones. Sí, yo creo que la justicia nacional, conociendo, digamos, también desde adentro gente que está dentro de la justicia nacional, laboral, digamos, han empeorado los tiempos, lamentablemente. O sea, se han dilatado bastante, más que antes. Entonces, lo que antes un juicio, digamos, duraba una cantidad de años, y hoy dura bastante más. O sea, me parece que también hay que entender esa cuestión. Bueno, vos has dado charlas con respecto a lo que es cómo se licúan los créditos, o sea, los créditos laborales, entonces también hay que hacer un panorama, un paneo de todo, y bueno, si hay un acuerdo que es justo, bueno, sí, poder cerrar. Eso Pero bueno, mencionaste una cosa importante, también lo digo para que lo tengan en cuenta los colegas, ¿no? En el CECLO, cuando ustedes van viendo la situación, ¿no? Quizás, por ejemplo, se encuentran con que quizás la empresa está digamos, con concurso y quiere, ¿no? Ahí también viene digamos, el abogado, ese rol también en cuanto a que el CECLO puede servir muchas veces para abrirnos la luz en muchas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, quizás podríamos tranquilamente ampliar en el CECLO y de alguna manera también notificar, digamos que se los notifica a los socios, ¿sí? Por ejemplo, para totalmente, también extender la responsabilidad societaria a lo mismo, porque no, eso sería una muy buena, me totalmente. refiero, una buena forma de también ejercer presión por parte del trabajador, porque muchas veces ahora lo que vamos a encontrar es con muchas empresas que van a entrar en concurso, y hay que poner en la balanza que muchas realmente están en cesación de pago y otras que realmente no lo están, pero igual se suman a esa movida, ¿para qué? Claramente siempre para perjudicar ahí al trabajador, hay que distinguir las aguas. Entonces digo, no está mal de alguna manera en ese tipo de situaciones que nos podemos encontrar, empezar a, digamos, extenderle la responsabilidad a los socios gerentes, ya sea una sociedad anónima o una SRL, ¿no? Todo eso nosotros lo vamos a ir viendo, como bien decía el doctor, al momento en el cual uno está llevando adelante toda la negociación, porque generalmente cuando uno va hablando van saliendo cosas, ¿no? Porque la empresa está en cesación de pago, hay concurso, realmente debemos verificar, ¿la empresa está en concurso? Averiguo, chequeo a través de la página del PJN si realmente la empresa está, digamos, concursada, si hay un expediente iniciado, porque puede ocurrir que no hay nada. Buscamos a través, por ejemplo, de la página, Leonel, ¿no? Del Banco, por ejemplo, Central, con el quit del empleador, para ver en qué situación financiera se encuentra, para ver el panorama como una especie de foto, a ver en qué situación se encuentra esa empresa, ¿no? Por ejemplo, contanos, ponerle un caso, porque estas son cosas prácticas que me parece importante ponerle, si vos ves que una empresa está en una situación altamente, por no decirlo, en una situación irreversible, y bueno, quizás ahí tendríamos que ver muchas cosas, porque también van a decir, bueno, doctora, muy lindo todo lo que dice, bueno, voy a ir contra los socios, contra todo, pero bueno, con una empresa que está en esa magnitud, y bueno, habrá que valorar cada caso en particular, ¿no? ¿Qué te parece, Leonel, en este Totalmente. punto? No, no, totalmente. A ver, la ley general de sociedades es muy clara con respecto a lo que es la solidaridad de parte de los socios y o directores, ¿no? O sea, y han salido fallos en donde, por esta cuestión del fraude, o sea que no pueden escaparse estos socios o directores del fraude que existe, que se comprueba en sede penal, ¿no? O sea, que se puede probar que el trabajador no estaba registrado o que estaba mal registrado o que no le... Ciertas cuestiones, digamos, que van al fraude laboral, la ley de sociedades, o sea, trayendo a la ley, trayendo a esto, son responsables, y hay muchos fallos a través donde se dicta sentencia, no solamente contra la empresa, porque muchas veces la empresa es una Sí. cáscara vacía, ¿no? O sea, es un espacio en donde lucran, o sea, o buscan beneficios propios estos socios o directores. Entonces no los podemos dejar afuera. Hay que saber entender justamente cuando pasan estas cuestiones
si nosotros podemos también traer, como decías vos, Elizabeth, traer a la audiencia, digamos, no solamente al SRL, a la SA, sino también a un administrador, ¿sí? A un gestor de negocio, porque es muy amplio hoy en día cómo uno puede hacer valer la responsabilidad de estos. Y por eso justamente es muy importante tenerlos presentes. Y aparte es una herramienta de presión. O sea, cuando uno negocia, ¿sí? Traer a estos socios o dueños, digamos, llamémosle, o accionistas, es muy importante traerlos para ejercer presión. Sí. Bueno, un caso, por ejemplo, ahí rápidamente algo práctico, ¿no? Importante que él hablaba, hablamos de los socios, ¿no? Por ejemplo, nosotros una vez nos llegó un caso así, puntualmente, de un trabajador, pero que había un tema de tercerización del 30, ¿no? Ahí también, yo creo que cuando nosotros, lo primero que el abogado tiene que hacer cuando le llega un caso laboral, de lo que se trata, digamos, es tomar nota de todo. O sea, de todas las pequeñas cosas. O sea, quién te daba las órdenes, cuál era tu lugar de trabajo, tu jornada de trabajo, cómo, tu remuneración, ¿sí? La remuneración. Tenemos que ver si esa remuneración era acorde a la escala salarial que tendría que cobrar ese trabajador en base a su convenio. Muchas cosas nosotros tenemos que preguntar, porque ahí van a salir muchísimas cuestiones. Por ejemplo, esto de la tercerización también. Quizás ese trabajador podemos también de alguna manera intimar en el intercambio telegráfico contra la empresa, en este caso, si hay tercerización, por el artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, y tampoco lo podemos dejar afuera. Entonces tenemos que indagar y preguntar todo, quién te daba las órdenes, esto de todas estas cuestiones, anotar punto por punto, ¿sí? Hay algo que es esencial, hay una colega que me preguntaba el tema de la prescripción. La prescripción en lo que es en el ámbito de los créditos laborales, la prescripción es de 2 años, ¿sí? Ahora bien, hay algo que muchas veces uno, de alguna manera, la mayoría de los abogados confunden una cuestión referente al tema de las, por ejemplo, llamadas diferencias salariales y horas extras, ¿sí? Yo puedo tener un trabajador que tiene 25 o 30 años de antigüedad, que durante ese periodo de antigüedad le han pagado por debajo de su escala salarial, o en su defecto, no le han pagado las horas extras como corresponden, se las liquidaron mal, o no se las pagaron, ya sea al 50 o al 100. Pero nosotros tenemos allí, también hablando de prescripción, a la hora de reclamar, solamente podemos reclamar por 24 meses no prescriptos, es decir, por 2 años, ¿sí? Eso sería en el ámbito de nación. Ahora, en provincia serán 26. ¿Por qué digo 26? Y usted dice, doctora, ¿por qué dice 26? Porque tenemos las incidencias del SAC, ¿sí? El SAC que se paga en junio y en diciembre. Por lo cual, yo no puedo venir a reclamar, pues lo digo porque lo veo muchas veces, que reclaman de los 10 años de relación de antigüedad, reclamo los 10 años de la diferencia que vos mal me pagaste. Está bien, se las pago mal, seguramente, pero yo puedo reclamar 24 meses para atrás, en nación, y 26 en provincia para atrás. Eso me parece importante resaltar. Otro punto importante, hablando del SECLO, el SECLO en nación interrumpe la prescripción por el término de 6 meses. La interrupción hace que el reloj de alguna manera se detenga y no corre, ¿sí? Es como de alguna manera no corre más. Eso hay que también tener en cuenta la diferencia entre suspensión e interrupción. En el ámbito, perdón, dije mal ahí, perdón que yo misma ahí me enrosqué en una cuestión. En el ámbito de nación, perdón, suspende la prescripción por 6 meses. Y en provincia, perdón, anoten esto, interrumpe por 6 meses si yo voy al Ministerio de Trabajo. ¿Por qué hago esta salvedad y esta diferencia? Que hasta yo misma inclusive me confundí a la hora de diferenciarlo, porque hay un fallo plenario en el ámbito de nación donde se discutía si esto del SECLO suspende o interrumpe la prescripción. Porque la ley de contrato de trabajo dice que tiene efectos interruptivos. El hecho de que el trabajador recurra a un órgano administrativo, como es el SECLO, ¿sí? Interrumpe, dice la LST. Sin embargo, entra en coalición con la ley que regula todo lo atinente al servicio de conciliación obligatoria, lo cual generó que las cámaras se reunieran en un pleno y salga un plenario por el cual determinó que suspende la prescripción por 6. En nación, el SECLO. Y ahora bien, la provincia de Buenos Aires interrumpe por 6. Ahora bien, si ustedes están con los plazos muy ahí, al límite, ¿qué es lo que van a hacer? Yo les aconsejaría, metan una demanda interruptiva, ¿sí? Eso desde ya, a los efectos de interrumpir la prescripción, porque justamente estaban hablando de ese punto. Bien, Leonel, tengo una pregunta. Sí, decilo. Pero voy a pasar, digamos, a otro punto importante
Sí. para hablar de la resolución 6021, ¿no? O sea, esta resolución del Ministerio de Trabajo que establece, bueno, esta cuestión, ¿no? O sea, si la podés explicar un poquitito de... Bien, dale, vamos a la resolución 60/21. Bueno, esta resolución, que es bastante, de alguna manera, ha generado bastante controversia, pero la voy a resumir brevemente en este punto para que lo tengan en cuenta, ¿no? En primer lugar, bueno, la resolución que el doctor 60/2021, que ha sido publicado el 12 de febrero de este año en el Boletín Oficial, bueno, lo que va a declarar es una licencia también justificada para aquellos, que va justificada para aquellos progenitor o progenitora, también habla, lo dice así mismo la propia resolución, o adulto responsable a cargo de, en este caso, un menor que se encuentre, digamos, en escolaridad, por así decirlo, ¿no? La resolución marca un par de lineamientos que se tienen que cumplir, habla de que se tiene que presentar, el trabajador debe presentar una declaración jurada al empleador, donde debe notificarle ciertos puntos que no pueden faltar. ¿Sí? Y ahora vamos a hablar después si es remunerada o no, qué pasa con esta cuestión. Bueno, esa declaración jurada tiene que tener ciertos ítems. ¿Sí? Número uno, datos del trabajador. Todos los datos del trabajador. Por otro lado, habla de los datos del niño o del adolescente, su nombre, apellido, su DNI, fecha de nacimiento. También el grado o año que está cursando. ¿Sí? Los datos referentes al establecimiento educativo, donde obviamente está yendo a, digamos, a donde presta todos los datos referidos al establecimiento, y también el cronograma de clases del establecimiento, que obviamente el padre o el progenitor lo va a pedir al lugar donde su hijo vaya a la escuela, ¿no? Todo lo que es el cronograma. Esta declaración jurada es obligación que el trabajador sí la tiene que presentar al empleador. Esto lo habla muy claro la resolución esta 60, que viene a reemplazar a la resolución anterior, ¿se acuerdan de la resolución 207, que también, 207/2020 en el artículo 3, que hablaba de esta licencia justificada para los progenitores que tuvieran a su cargo menores? ¿Sí? Bueno, reemplaza a la misma. Eso hace una reformulación a esa redacción. Hay algo que había generado, esta resolución 60/2021, también fue, digamos, el Ministerio de Trabajo la termina dictando porque recuerdan ustedes que antes había salido otra resolución del Ministerio que generó como que todos quedamos un poco medio atónitos, que fue la resolución 1103 del 24 de diciembre del 2020. Esta resolución dispuso que a partir del 1 de enero del 2021 y por el lazo que dure, digamos, el receso escolar de verano, no iba a ser aplicable la resolución 207, que es la que hablaba de esta licencia justificada para los progenitores. Entonces todos pegaron el grito en el cielo, ¿no? Con este tema, cuando cayó esta resolución en ese momento. Decían, y bueno, pero ¿qué hacemos ahora los padres con este tema? Bueno, viene la resolución allí, 60/21. Ahora, 60 sí, /2021, perfecto. Ahora bien, lo que quería mencionar, una cuestión importante. Esta resolución se aplica al ámbito público, se aplica al ámbito privado, se aplica al ámbito privado, porque muchos lo que hacen es mezclar todo dentro de una misma cuestión, y no, esta resolución es aplicable para los trabajadores, ¿sí? Por así decirlo, del ámbito privado. Lo que se refiere al ámbito público, yo le diría que busquen el artículo 4 de la resolución 390/2020, que sí es una resolución que se aplica para el ámbito público, y lo que dice a grandes rasgos, esta resolución que lo voy a volver yo a veces hablo un poco rápido, que es artículo 4, resolución 390/2020, dice que aquellos trabajadores que tengan a su cargo menores de 13 años, siempre como regla general se va a primar el hecho de que se puedan prestar tareas a través digamos, del teletrabajo desde lo virtual. Salvo, excepcionalmente, se va a requerir de alguna manera la presencialidad siempre que se necesite, o sea esencial que esa persona tenga que venir a prestar tareas en el lugar. Pero en principio general lo que hace esa resolución es decir, bueno, todo lo que se pueda hacer de la modalidad virtual, ¿sí? Y siempre que vos tengas a tu cargo un menor de 13 años, y esto lo puedas obviamente también acreditar, obviamente, por supuesto, ¿no? Siempre aconsejo, más allá de que la resolución 60/2021 y aquellos que estén por lo que se refiere al empleo público y de toda esta cuestión, de esta declaración jurada, también está bueno de mandar el famoso telegrama laboral y que todo quede en forma fehaciente, ¿no? Porque esto de la declaración jurada puede tranquilamente el trabajador de buena fe presentar todos los datos que estipula esta resolución, y quizás el empleador dice, bueno, vos no me presentaste nada a mí, no me presentaste ninguna Vos declaración decís, jurada.
Claro, si no, Dale, claro, Flor, te yo lo entiendo. Claro. Y también les aconsejo, si presentan la declaración jurada, hagan una copia y que se la selle el empleador, porque si no, ¿qué constancia tiene el trabajador de que presentó la misma? Por eso le digo esto de presentar la declaración jurada, hacer una copia, que la selle. Yo digo, en estas cuestiones tenemos que ser muy cuidadosos, el trabajador sobre todas las cosas, por este tema de la buena fe, y que muchas veces el empleador no siempre, vamos a poner que la buena fe tiene que ser recíproca de ambas partes, pero aconsejo siempre el telegrama laboral. No viene para nada, no viene para, o sea, no viene de más, como quien Muy diría. bien, Además, perfecto. tiene la gratuidad, este beneficio de gratuidad. Con respecto al tema si es remunerada o no, bueno, en realidad cuando salió la resolución 207 se empezó a generar un gran debate, porque en ningún momento, si uno lee la resolución 207 barra 2020 en su artículo, en este caso tercero, 207, no dice si es, no dice en ningún momento esta licencia es remunerada. No lo dice la resolución. Entonces, como la resolución nada dijo, ¿quién tuvo que tapar el bache, como siempre? La jurisprudencia. Y la jurisprudencia empezó con distintos fallos. Uno de ellos ya era el más conocido que empezó con todo esto, es el famoso fallo de Baratucci y otros tantos más, diciendo no, esto es una licencia remunerada y además teniendo en cuenta los principios protectorios del derecho laboral. ¿Sí? Si una ante duda 9 de la ley de contrato de trabajo, la norma más favorable al trabajador, y allí bueno, si bien había autores al principio de lo que fue la pandemia, la cuarentena estricta, como el doctor de Diego, decía, no, esta licencia a la que se refiere esta resolución no es remunerada, decía él, ¿no? En ese momento. Daba su opinión cuando arrancó toda esta cuestión, y bueno, la jurisprudencia, vuelvo a repetir, no quiero ser reiterativa, pero tenemos muchos fallos de jurisprudencia en los cuales dijo, no, esto es una licencia remunerada, o sea, remuneratoria. Se tiene que pagar, obviamente, por supuesto, los salarios. Parece algo que pareciera tan obvio, pero no lo era tan obvio cuando comenzó todo esto. No, Entonces, siguiendo esta sí, cuestión, se claramente discutió que la muchísimo. resolución 60 es remunerada, ¿bien? No quiero irme del foco de cuestión, más que nada de que tengan en cuenta que los dos supuestos en los cuales habla, ¿sí? Dice, en primer punto, hay dos supuestos que menciona la resolución. Dice, los días en que se va a entender que la licencia no va a ser remunerada, porque habla de dos supuestos también que están comprendidos. Días en que no concurra a clases presenciales el niño o niña al establecimiento, y la segunda es los días en que concurra a una jornada presencial reducida, es decir, cuando el niño no va a ir a la escuela y no va a cumplir con lo que sería su jornada normal habitual. O sea, nos tenemos que encontrar frente a estos dos supuestos. Obviamente me van a decir, doctora, escúcheme, usted me está diciendo estos dos supuestos que dice la resolución, pero nos podemos encontrar, no sé, ejemplo, con que el establecimiento agarró y se encuentra en desinfección por el tema de que alguna persona no sé, contrajo COVID, ¿no? Entonces se tiene que activar el protocolo en el sistema, en el establecimiento educativo. ¿Qué hacemos ante esta situación? Claro, la resolución te da dos supuestos, pero nos podemos encontrar con millones de supuestos si nos ponemos hoy a hablar en el día de hoy. Habrá que, obviamente, eso yo siempre vuelvo a partir de la misma base. En caso de duda, siempre vamos a tener, no quiero ser reiterativa, pero yo siempre entiendo que tenemos que verlo siempre de la norma protectoria del trabajador, porque claramente que no puedo yo entender que estos dos supuestos que me establece la resolución 60 es un número clausulo cerrado, porque claramente podemos encontrarnos con distintas situaciones que no abarca la resolución, que en todo caso, si hay controversias en cuanto a la misma, se van a tener que ir zanjando también con la propia jurisprudencia, ¿no? Pero bueno, la idea es que todas estas resoluciones que se fueron dictando en el marco de emergencia, en el aislamiento preventivo, como en el DISPO, siempre han tenido un objeto protectorio, ¿sí? Siempre fue proteger al trabajador, tratar de reducir la movilidad de las personas para que no salgan de su casa y evitar los contagios y sobre todo la propagación, porque la realidad es que más allá que hoy estemos en un DISPO, el COVID sigue estando, ¿sí? Lo que yo hablaba recién justamente del viernes, decía que no iba a grabar el tema de crónicas porque claramente, bueno, el productor se contagió. Entonces, tenemos que estamos en una realidad y somos conscientes de que no estamos. Porque capaz que muchos dicen, bueno, ¿se terminó todo esto? No, no se terminó. Estamos en un dispo todavía. Entonces, bueno, esto también me parece importante, digamos, tenerlo en cuenta. Si algo, Leonel, que me ibas a decir, ahí hablaba un No, mini resumen bueno, de la... sí, todo se tiene que dar dentro, bajo el principio de la solidaridad, digamos, ¿no? O sea, y que, no, que Obvio. se discutió muchísimo, o sea, la 207/20 que se articuló con la 103 del Ministerio de Educación y demás, se discutió mucho, ¿no? Y yo creo que acá lo que hay que entender que es indispensable el progenitor para el cuidado, ¿no? De ese menor, que obviamente que, como dice la reglamentación o la normativa, tiene que estar dentro de, anotado en un establecimiento educativo, ¿no? O sea, eso es muy importante.
Pero bueno, también hay una cuestión, sí, sí, por favor, continuar, No, no, para, decía, sí, me más parece que nada importante lo que por los tiempos, sí. No, no, Leonel, decir lo importante. Hay un tema importante, una resolución que va a nombrar el doctor, que parece tan obvia, pero en realidad muchos empleadores no, ¿eh? No es tan obvio, el tema de Sí, la vacuna. empezaron las consultas con respecto a me tengo que ir a vacunar y el empleador me quiere descontar, ¿sí? Sí, No me quiere tomar el presentismo luego. Entonces estas consideraciones ya están plasmadas dentro de lo que es la resolución 92, también el Ministerio de Trabajo, ¿sí? 92/21, en donde es muy clara el artículo, digamos, considerando que en el momento cuando uno se tiene que ir a vacunar, ¿sí? Ese día está totalmente, o sea, la remuneración, o sea, la tiene que abonar el empleador, ¿sí? Parece muy obvio esta situación, pero se están sí, dando casos en donde están realizando descuentos por el día no trabajado y aún más sobre, por ejemplo, presentismo. Entonces, ir a vacunarse, por supuesto, que si uno tiene el turno para ir a vacunarse, lo puede hacer y es el empleador que tiene que realizar siempre el aporte, o sea, tiene que abonar ese día como que sea trabajado, ¿sí? La resolución 92/21. O sea, las bien. consultas vienen dándose a medida que se van dando los hechos también, como vos decías antes, y está pasando esto lamentablemente, y bueno, también para que lo sepan. Bien, yo te quería hacer una Bien, Leonel, consulta. nos quedan Sí, pocos minutos, leemos algunas dudas que tengan los colegas. En el caso, yo sé que no vamos a llegar a todo, pero bueno, como yo siempre digo, bueno, continuará y haremos otro vivo con el doctor. Sabemos que una dale. hora es muy Y rápido, pero me vas leyendo. había un montón de, muchos temas más, Sí, muchas consultas, sí, muchas cosas que se sí, podían sí. seguir charlando. Pero bueno, dale, veamos algunas preguntas. Sí, Eh, léeme, Leonel, las preguntas y voy contestando las preguntas de los colegas. Haremos un segundo round, en el buen Dale. sentido. Un porque no vamos ¿Cuál es el a... piso establecido en porcentaje para conciliar en el SECLO? ¿70 u 80% de la indemnización por antigüedad previsto, etcétera? Es el 70, ¿sí? O sea, es de la antigüedad, ¿sí? Con el preaviso, por 2, porque el tema de la doble, el 70 de eso. Eso lo contesto yo. Te hago, a ver, busco mientras, Sí. perdón, a ver, la declaración jurada, ¿la envío por telegrama? Bien, es lo que yo estaba hablando, si bien uno tiene que, yo lo que les aconsejo es que hagan un doble refuerzo, presenten la declaración jurada, hagan una copia de la misma, que el empleador la firme y se la selle para que ustedes tengan una copia que la presentaron, y por otro lado también les aconsejo de todas maneras que manden un telegrama laboral que ustedes van a hacer uso de la licencia que establece la resolución 60/21, ya sea que estén en el ámbito, esto sería en el ámbito privado, ¿sí? Porque esta resolución rige en el ámbito privado, y si están en el ámbito público, también siempre, y con este tema más con la administración, sobre todas las cosas, manden el telegrama laboral que no cuesta nada, es gratuito para el trabajador. Bien, perfecto. A ver, los trabajadores que están en aislamiento por ser de riesgo, una vez vacunados, ¿deben volver a trabajar? Bueno, No, es no, importante no. esa pregunta, ¿no? No, no, no. Si las personas están dentro de lo que sería el grupo de riesgo, que ya, o sea, es más, al doctor lo que ahí le digo, lo lea, el DNU 700, hoy estamos en el DISPO, ¿sí? El DNU 792, anotalo, /2020, artículo 24, nos habla de que, bueno, los grupos de riesgos, ¿sí? Las personas que ya estaban, es decir, mujeres embarazadas, mayores de 60 años, personas que tengan enfermedades crónicas, cardiopatías, que, bueno, en su defecto también vemos que se amplió la gran cantidad de grupo de lo que es grupo de riesgo a través de distintas resoluciones, incluyó la obesidad, distintos, hay que ver algunas que se fueron ampliando, esa es la realidad. Lo que te digo es que no, el grupo de riesgo no puede prestar tareas, ¿sí? No va a prestar tareas, y lo que dice justamente este DNU 792/2020 en su artículo 24, que ellos van a tener que percibir una compensación, no, dice así, compensación no remunerativa. Es decir, el empleador lo que le va a tener que pagar es una compensación no remunerativa, habitual, correspondiente a su remuneración neta. Está bien, yo no voy a hablar, no me quiero ir por las ramas, porque esto da para mucha tela para cortar, porque habla de compensación no remunerativa, dice. Y lo único que se va a aportar con carácter remunerativo es lo referente a la obra social, por la ley 23.660, y al IPS referido a los aportes a los temas de las jubilaciones. Cuando habla de compensación no remunerativa,
a los abogados laboralistas nos hace mal y nos duele un poquito acá, porque claramente, en realidad, está bien, me van a decir, doctora, el grupo de riesgo no puede prestar tarea, entonces la remuneración se paga porque yo estoy prestando, o sea, a mí me pagan una remuneración en base a que, a una contraprestación de que estoy yo realizando tarea, llámesele, por así decirlo. Pero si uno indaga y va por demás de esta cuestión, lo dejo para tela de cortar, convenio 95 de la OIT define salario en sentido amplio, fallo Pérez con disco de la Corte, también anótenlo y tengan en cuenta que la Corte ha dicho muchas veces que más allá del carácter que uno quiera darle, la denominación no deja de ser remuneración lo que está pagando el empleador. ¿Se entiende? Yo puedo dibujarla como compensación no remunerativa con el 223 bis, cuando dicen las suspensiones concertadas y pagan todo lo demás, pero yo le diría, anoten Payo Pérez con disco de la Corte, convenio 95 OIT. Es un tema como para discutirlo, pero en principio el grupo de riesgo no puede prestar tareas, claramente, y en todo caso, siempre que su actividad lo requiera, puede hacerlo desde el teletrabajo, de la modalidad virtual, y si no lo puede hacer, bueno, lamentablemente el empleador tendrá que pagar esta compensación no remunerativa prevista en el artículo 24 del DNU 792/2020. Decime, Leonel, si hay otra pregunta. Y hay una pregunta muy interesante que dice, hay empresas que le descuentan el ATP a los trabajadores. ¿Es legal? Bueno, Leonel, eso la podemos contestar, la podés contestar vos, que es la que está pasando, que descuentan el ATP, no pagan los salarios, está. La verdad que estamos viendo recibos de sueldo en negativo. O sea, lamentablemente, ¿no? Están haciendo, no, no es legal, por supuesto que no. O sea, no es una subvención que les dieron, un préstamo que le dieron al trabajador y el trabajador tiene que devolverlo. Entonces, lo que está pasando realmente es que no, hay que reclamarlo, por supuesto, o sea, hay que intimar a la empresa a que cese este tipo de actos también, porque también se roza lo discriminativo, la cuestión discriminatoria también, pero estamos viendo, le vuelvo a decir, están prestando tarea a trabajadores y que sus recibos se aparecen en negativo. Entonces es como que el trabajador le debe a la empresa. No es para nada legal, así que es totalmente reclamable. ¿Cómo lo intimo? Y bueno, como se comienza cualquier intimación, o sea, a través de modo fehaciente, un telegrama laboral, con el principio de gratuidad, donde el trabajador se le redacta siempre asesorando con un abogado, digamos, y bueno, realizar este reclamo correspondiente y luego seguir la secuencia si o sea, no reacciona el empleador y no readecúa su postura y su temperamento sigue siendo el mismo, y bueno, se puede pedir una conciliación también a través del Ministerio de Trabajo por las diferencias salariales, totalmente. Y otros rubros Bueno, más, digamos, ¿no? lo único que quiero aclarar una cuestión de la ATP. Yo creo que los empleadores tienen que entender, y también esto es importante, que la obligación de pagar los salarios es del empleador. En todo caso es el Estado el que en todo caso le está brindando un beneficio a través de la ATP, que mal muchos empleadores le están descontando de los salarios. Por lo cual nosotros intimamos, siempre porque por plazo perentorio de 48 horas a que abone salario íntegro en forma completa como tiene que ser. Eso es fundamental. Y para cerrar, una cuestión importante del tema del intercambio telegráfico, que es algo que que al comienzo de todo, y con esto ya lo cerramos, haremos una segunda seguramente con el doctor, veremos ya de organizarlo bien, ese es este tema, Leonel, porque muchas veces vemos que es fundamental, cuando uno reclama en un intercambio telegráfico, en el telegrama laboral, y solicita y pide horas extra, diferencias salariales, yo les hago una pregunta, que me veo muchas veces, lo veo esto, en la demanda. Por ejemplo, yo, si en el intercambio telegráfico no solicité ciertos rubros, ¿lo puedo venir a pedir y plantear en la demanda? Leonel, a ver, ¿qué contesta? Esta es una pregunta que yo creo que en realidad, más que pregunta, es una cuestión, un error grave que cometen muchos colegas, que capaz que también lo vamos para tener en cuenta esta cuestión, pero te lo dejo que lo respondas vos, ¿sí? Me parece importante esto. A ver, yo lo que digo es que el núcleo de la demanda, el corazón de la demanda son los telegramas. O sea, nosotros cuando estamos redactando y estamos empezando las intimaciones, tienen que pensar en eso, que están redactando parte de la demanda y que todo va a salir de ahí. Después no van a poder solicitar cuestiones que no hayan sido por lo menos intimadas y preferentemente no de modo general, sino específicas. Porque también Claro. tenemos ciertos jueces laborales en donde uno reclama horas extras y no fue específico, entonces no queda, por decir un ejemplo, ¿no? Entonces, piensen que para cuando ustedes tienen un caso laboral, sí o sí lo que tienen que pensar es que ya están redactando la demanda, ¿sí? Al momento de hacer una intimación. Por eso, el núcleo de la demanda es el telegrama laboral. Todo lo que no se diga, lo que no se intime,
no lo van a poder reclamar, o por lo menos no le van a hacer lugar seguramente. Tal cual. Esto hace la defensa en juicio, ¿sí? Hace la defensa en juicio. ¿Hay una pregunta más, Leonel, alguna que quieras leer? Y ya Sí, vamos cerrando el hay una vivo. pregunta que dice, a los trabajadores de la salud que están de licencias por COVID, le pagaban lo mínimo y si hacían teletrabajo, se hacen los sordos. Sí, está pasando de todo. Es una Bien. acotación, es una manifestación. Digamos, un comentario que hace una colega, perfecto. Bueno, con respecto a lo que tiene que ver con el tema de salud, lo vamos a dejar en una segunda parte, el DNU 34, lo hablaremos después, porque en realidad ese también tiene un ingrediente que muchos hablan de la prohibición de despidos y suspensiones, que sabemos que ya está estipulado en ese 34 barra, perdón, ya estoy diciendo yo ya en el horario, el DNU último, porque tuvimos tantos DNU, el Vamos a hablar último. del SRT, digamos. El DNU 39/2021, que habla de la prohibición de despidos, suspensiones, que también hace la extensión de esta duplicación de la doble con el tope de los 500.000. La voy a dejar para la próxima, porque muchos hablan, nos quedamos sola, se limitaron a hablar sobre esa cuestión. Pero el DNU 39 también trae algo muy importante, un ingrediente que lo dejaron afuera, y sobre todo, no solamente para los trabajadores de salud, y también para los trabajadores esenciales, sino también aquellos trabajadores de actividades que fueron habilitadas, porque habla también del carácter de esto del COVID, de enfermedad presuntivamente profesional. Pero lo vamos a abordar en una segunda parte, porque pareciera como que el 34, el 39, el DNU 39, quedó solo enmarcado para lo referente a despidos y suspensiones, ¿sí? Y a la doble. Ahí se me fue el doctor Leonel Delgado, se desconectó, capaz que del vivo, sin querer. Bueno, a ver, ahí le voy a mandar una solicitud, si la puedo cerrar ya directamente con él, si lo veo a ver si lo veo, y así ya cerramos por el día de hoy. Bueno, bueno, creo que no, se cortó, no sé, no lo veo al doctor. Bueno, lo que hablaba de esto más que nada de DNU 34 lo vamos a abordar seguramente en una segunda parte, ese punto específicamente, ¿sí? Que quedó ahí. Les agradezco más que nada, bueno, a los colegas, en este caso que han participado de este vivo. El doctor se le desconectó, estoy totalmente segura. Muchísimas gracias y nos vemos en una segunda parte. Por supuesto que vamos a continuar con segunda parte de proceso laboral porque todavía hay mucho por hablar, demanda, contestación de demanda. Y desde ya les agradezco a todos los que han participado de este vivo del día de hoy. Un beso grande para todos y también de parte mía del doctor Ronald Legado, que estoy segura que se le desconectó en un momento ahí con la conexión. Un beso para todos, ¿eh?